Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Sin embargo, se da cuenta de que es un pueblo en el olvido lleno de fantasmas. Al parecer, Comala no es lo que él pensaba. Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Recuerden que este es un podcast para hablar de libros entre amigues. Yo soy Mafe. Yo soy Diana. Y yo soy Daniel. Somos tres amigas profesionales en estudios literarios con distintas perspectivas en el campo literario y editorial. Y hoy vamos a hablar de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es un cambio de 180 grados teniendo en cuenta el capítulo anterior. Bastante. Recuerden seguirnos en su distribuidora de podcast favorita. Y si pueden, déjenos un comentario. Nos ayuda muchísimo para que más personas nos descubran. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, el día de hoy el experto va a ser Dani, ya que su tesis de grado de la universidad fue precisamente sobre este texto de Rulfo. Él comparó Pedro Páramo con Gente Independiente de Halldór Laxness. Sí, Halldór Laxness. Pero pues bueno, ya más adelante vamos a estar profundizando en esa comparación. ¡Spoiler! Así que Dani, cuéntanos por qué elegiste este texto y qué es lo que te encanta tanto que hasta decidiste hacer tu tesis con él, con Pedro Páramo. ¡Ay, Pedrito! Pedro Páramo fue la primera novela que yo leí en la carrera. Y fue la primera novela que no entendí. Eso lo tengo súper claro, me lo puso el profesor Cristo Figueroa. Y recuerdo que algo que me llamaba demasiado la atención al principio era primero la sencillez con la que escribe Rulfo, que es algo que creo que hablaremos más adelante, y creo, sí. no sé cómo le pareció a Diana y a Mafe eso, pero es Rulfo escribe de una manera bellísima, o sea, es muy, muy poético desde sus metáforas, desde la manera en la que describe Comala y en sí como México, a fin de cuentas. Entonces como que ahí cuando lo leí recuerdo que no entendía nada y yo pasaba hojas y lo que me gustaba era la manera en la que escribía. O sea, ¿Cómo escribes eso? ¿Cómo describes de una manera tan maravillosa cosas tan simples, tan aparentemente cotidianas? Luego pues entra Laxness y curiosamente un compañero me dijo le influyó el resto en la escritura de Pedro Páramo, y fue como, ¿qué? Y entonces volví a leer Pedro Páramo, y a partir de ahí como no, sí, hay unas conexiones supremamente claras que saltan a la vista con Laxness. Además, qué genial poder abrir y cerrar mi carrera con los textos que abrieron y cerraron mi carrera, que haya una conexión como un hilo rojo que los unía desde el comienzo de mi carrera. Entonces fue como desde ahí que salió todo, pero sí. Además, Rulfo, tanto su novela como sus dos libros de cuentos, El Gallo de Oro y El Llano en Llamas, o sea, todo lo que escribe Rulfo es fantástico. Maravilloso. No hay un cuento que caiga, no hay puntada sin dedal, como dicen. Cada palabra está muy bien puesta. Sí, o sea, qué tan genial tienes que ser para que solo escribas 3 cosas y ya quedaste en la historia. En la historia mundial. Como uno de los genios, o sea, imaginen. Sí, Rulfo es el zorro, ¿no? Es un relato de Monterroso. A Rulfo por muchos años críticos y periodistas le reclamaban que sacara nuevas publicaciones, por lo que dice Dani, que él solamente sacó tres publicaciones en sí. El Llano en Llamas, donde se compilan sus cuentos. Uh-huh. Pedro Páramo, donde tenemos su novela, única, primera, última. Y El Gallo de Oro, que era un guión. Entonces, él hizo como 3 géneros muy diferentes y los 3 géneros lo hizo con mucho éxito. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo le estaban diciendo que sacara más y más y más. Y cuando le preguntaban por qué no había escrito más, él se rehusaba a dar explicaciones y decía que no tenía tiempo. Entonces siempre era como esa su excusa, su frasecita, y no sacaba más. Él dijo que en un relato de Monterroso, él dice que en ese relato está la respuesta a que no sacara más textos, a la pregunta de ¿por qué no sacas más textos, Rulfo? Él dice que la respuesta está en un relato de Monterroso que se llama La oveja negra y demás fábulas, en ese libro. Y es un relato que se llama El zorro es más sabio.
Y Mm. ahí el zorro responde que en realidad lo que todos quieren es que yo publique un libro malo, pero como soy el zorro no lo voy a hacer. Ese Rolfo me encanta. Entonces Rulfo es el zorro de Monterroso. Y por favor, si pueden, búsquenlo en una entrevista. Él es la cosa más tranqui, pasiva. Sí, Uy, también producto como de su orfandad, porque Ujú. Rulfo pierde a sus padres estando muy joven y vive en un orfanato Sí. casi que toda su infancia. Y de ahí yo creo que sale también como la melancolía y la tristeza con la que produce su escritura. Que yo sí la siento como muy plagada sí, como de un azul muy profundo. Sí, exacto. Y sus cartas también. Entonces, esa tranquilidad y esa como forma apagada de ser, como muy tranquila, creo que proviene de ahí. Y además el tipo le gustaba también eso, como ser muy tranquilo. Dice que no recuerdo con qué escritores que se sentaban y se quedaban era callados. O sea, como que Vamos a no hablar. se veían y era que se quedaban callados. Sí, vamos, me parece una gran cita, o sea, voy a utilizarlo. Y sí, es un libro como de verdad que no solamente explica la historia de México o de una manera mucho más cercana, sino también nos acerca mucho a nosotros como latinoamericanos a la pregunta de, bueno, ¿qué somos como latinoamericanos? ¿Qué nos definen? ¿Qué nos ayuda a entendernos a nosotros mismos? Y forma parte como de ese canon de literatura latinoamericana del siglo pasado. Entonces por eso fue que la elegí y pues lean a Rolfo, es fantástico. Fantástico. bueno, ahora que ya sabemos un poquito más de Rulfo y su genialidad, de este zorro calmado que escribió con mucha astucia sus historias, vamos a pasar a la discusión sobre Pedro Páramo. Yo quería comenzar preguntándoles cómo les pareció, o sea, en general la novela, qué les llamó la atención, qué fue lo que más les dijo como, uff, esta vaina está súper rara, súper loca. No sé, creo que Mafe ya la había leído, no sé si Diana era el primer acercamiento a Sí, Pedro Páramo esta era en la este primera vez podcast. que leía Pedro Páramo, era una lectura así que me miraba desde lo lejos, como, oye, no has leído uno de los clásicos latinoamericanos, ¿qué te pasa? Léeme. Sí, y no, me pareció maravillosa, o sea, es un libro difícil, o sea, si lo van a leer, tienen que tener en cuenta que es un libro difícil, toca devolverse mucho, estar muy pendiente de quién habla, pero el libro es maravilloso, o sea, yo quedé impresionadísima de lo Ujú. poético que es, a pesar de que es una novela, las descripciones que hace son divinas, yo quedé enamorada del elemento agua, como Rulfo habla del agua, no, cada vez que Es aparecía la fantástico. lluvia, un río, una gota, alguien llorando, o sea, no, hermoso, hermoso. Entonces sí, me encantó el libro, es súper triste, pero, pero Sí. maravilloso, o sea, verdad. O sea, uno lo lee y entiende por qué el man pasó a la historia solo con esa novela. Es increíble. Y Mafe, ¿a ti cómo te fue? Yo ya lo había leído 2 veces antes, entonces sí, ya conocía a Pedro Páramo. Y lo que dice Diana, hay que estar muy pendiente al leer. A mí me pasó que soy muy despistada, entonces rápidamente estaba leyendo y era como, ay, este nombre ya lo dijeron y otra vez devuélvame, ah, claro, era la sobrina, ah, claro, era el hijo, ah, claro, era este y aquello. Y sí, también me gustan mucho las descripciones de Juan Rulfo en general. Personalmente soy más de cuentos que de novelas, entonces sí me quedo con El Llano en Llamas por encima de Pedro Páramo. Perdón, Pedro Páramo. Ahí disculpará su merced. Pero obviamente es una novela impresionante y la historia creo que une muchos elementos de las realidades latinoamericanas que hacen que se sienta como un libro mucho más cercano a la hora de leerlo, ¿no? Porque inicialmente vas viendo como la vida de este pueblito abandonado, ocupado por fantasmas, que parece como una narrativa un poco confusa al inicio, porque de entrada no te dicen que es un pueblo fantasma, lo descubres tú junto al protagonista de a poco, y de a poco te vas enterando de la historia del pueblo y de sus habitantes.
y cada habitante tiene algo que contar y cada habitante muestra mucho de la idiosincrasia latinoamericana y eso es algo de lo que a mí más me gusta de esta historia en particular. Sí, es que eso es lo llamativo, y voy con un tema que decía Diana sobre la complejidad de los narradores, y es que o sea, como de los saltos en el tiempo, porque nosotros estamos viendo, primero uno entra con la historia de Juan Preciado, ¿no? Como vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. El man más de malas de este mundo, ¿no? Sí. O sea, lo mandan a buscar a su padre a un pueblo fantasma a morirse del susto. Qué chimba. Además que él viene a buscar, y eso es algo interesante que utiliza Rulfo. Juan Preciado llega a Comala, a un pueblo que no conoce primero. Un pueblo que nunca en su vida ha estado, a buscar algo que nunca, algo que no va a suceder, que es que Pedro Páramo lo reconozca como hijo. Y que Pedro Páramo le dé algo, el man no le daba nada a nadie. Exacto. O sea, el man no regalaba ni una moneda. Su mamá le dice, dile que cóbrale su olvido, cóbraselo caro. Porque a fin de cuentas lo que pasa es que Pedro Páramo, como ya veremos más adelante, que él utiliza a las mujeres como digamos, como parte de su gobierno tentacular y totalitario, es ese poder que él puede ejercer sobre las mujeres. Y no solamente él, sino su hijo. Don Lucas Páramo, que es uno de los personajes también como cruciales en la novela y que muere. Miguel. Uy, qué vergüenza, Lucas es el papá. Lucas es el papá. Y Miguel, gracias, no. Que ese es uno de los poderes que él como que piensa ejercer más allá de su muerte, que es a través de Miguel poder seguir gobernando la tierra y gobernando Comala. Entonces, de entrada, la misión de Juan Preciado no se puede hacer. Primero porque no conoce Comala, no sabe, nunca ha ido. Segundo, Pedro Páramo no lo va a reconocer porque él no reconoce a ningún hijo, salvo a Miguel Páramo, y lo reconoce particularmente porque su madre no está. O sea, a Miguel Páramo se lo dejan en la puerta y de hecho él dice como que prácticamente es como un hijo adoptivo que no se sabe si es hijo de él. Bueno, uno asume porque todos, eso es una frase muy común, todos somos hijos de Pedro Páramo. Yo soy hijo de Pedro Páramo. Y de hecho la imagen que utiliza Rulfo es que cuando él recibe a Miguel se retuerce como una víbora. Es un niño supremamente esquivo, supremamente reacio a todo. Y entonces, bueno, esa es la segunda manera o la segunda razón por la que la misión de Juan Preciado no se puede. Y tercero, porque Pedro Páramo ya está muerto. Entonces él llega a destiempo y desde el comienzo de la novela la labor de Juan Preciado es muerto. Además que el tipo es supremamente... Es imposible. Exacto, es imposible. El tipo está muerto de miedo. Al tipo lo matan los murmullos. Que esa es una metáfora muy... Sí, él se muere del susto, literal. Del susto. O sea, el tipo es todo lo contrario a Pedro Páramo, todo es lo contrario a ese gobierno y a ese cacicazgo que es el método de gobierno que se utiliza en Pedro Páramo, o que se ejerce en Pedro Páramo, y que a su vez es el mismo gobierno que uno puede ejercer, o que uno puede ver en Latinoamérica. El cacique es el que tiene toda la tierra bajo su jurisdicción. ¿Quién podría ser el cacique aquí en Colombia? ¿Quién tiene una finca que es la mitad de Colombia? Que no lo vamos a mencionar. A mí me gusta estar viva, Daniel. O sea, yo porque no sé que tú. yo tengo unas cuenticas por pagar. O sea, personalmente disfruto la vida. Pero uno puede ver eso inclusive 50 años después, 70 años después de haber sido escrita Pedro Páramo. Otra de las cosas complicadas que uno entra a leer en la novela de Rulfo es esos cambios de temporalidad, porque estamos manejando 3 historias. La de Juan Preciado, estamos manejando la de Pedro Páramo en su niñez, que es cuando él, como que vienen esas imágenes tan recurrentes que le gustaron a Diana, como las del agua, donde él está sentado en el inodoro y se pone a pensar en su eterno amor, que es Doña Susana San Juan. Maravillosa metáfora de lo imposible, porque si hay algo que se rehúsa a estar bajo el dominio del cacicazgo de Pedro Páramo, es Susana San Juan. Es la única forma, la única manera en la que un poco de libertad sobrevive al gobierno de Pedro Páramo. Sin embargo, Susana es interesante porque Susana se vuelve loca al final. Entonces pareciera que como que el único destino
la única salida a estos gobiernos cacicazgos paraestatales, porque si hay algo que caracteriza a Comala es que Comala está abandonada del Estado. En Comala no se ve. Sí, por eso por ahí pasan guerrillas de todo y tipo. Por eso, y no hay nada. O sea, hay un punto en el que ni siquiera saben por quién están peleando, solo están peleando. Y ahí Mafe toca algo interesante, y es la época que quiere describir Rulfo, y es la Guerra Cristera. Que es, la Guerra Cristera como tal, pero yo también veía ahí como ciertas referencias de la Revolución Mexicana, que es algo que trastoca y profundiza muchísimo en la identidad como tal del mexicano, que es, bueno, estamos peleando, ¿por qué estamos peleando? ¿Sí? Y ahí se ve también en que en realidad la Revolución Mexicana, y eso lo habla Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que parece que como tal la Revolución Mexicana era más una guerra por saber quiénes éramos quiénes eran como mexicanos, más que una guerra por bandos. A final de cuentas, la guerra pareciera que fuera de un bando general donde todos los mexicanos estaban peleando contra todos los mexicanos y podían saltarse de bando, porque lo que importaba era encontrar en la muerte y en la guerra al otro mexicano, en esa suerte de abrazo y de tradición tan profunda que tienen los mexicanos con la muerte, ¿sí? Que es algo muy bello que se ve en Coco, por ejemplo, que es obviamente pues una adaptación guardando sus abismales diferencias con la literatura. Pero sí, igual, por ejemplo, en Encanto se ve todo el abandono estatal y las guerrillas, o sea, es que es muy latinoamericano. O sea, claro, la relación con la muerte es muy mexicana, pero esta época histórica elegida por Juan Rulfo para ubicar la historia, porque además parece una nota a pie de página, o sea, la historia no va de ese abandono estatal, pero al final del día eso es lo que es Comala. Comala es el abandono. Sí, total. Comala es la única que es también muy latinoamericano. Pareciera que el único gobierno, aparte del de Pedro Páramo, o el otro cacicazgo que hay en la novela, que es un cacicazgo muy débil, muy inocente también, y que está totalmente regido al cacicazgo de Pedro Páramo, es el clerical, que es el padre Rentería. El padre de Rentería ese man me cayó re mal. ¿Por qué, Dianis? ¿Por qué? Pero igual el padre, o sea, no es ni tan independiente. No, yo digo es como inocente. Porque o sea, es un cacicazgo que no tiene autoridad casi. Sí, él se aprovecha el resto para joder a los demás. Sí, no diría que es inocente, porque de hecho él sabe que es culpable. Sí, porque es una guerra. A mí no, bueno, no sé, es que, o sea, sí es terrible lo que hace, sino que lo vi muy real. O sea, vi muy real el papel del padre, incluso al punto que él se va a la guerra y abandona al pueblo, y también está haciendo comulgar a sus fieles cuando él no puede hacer eso. O sea, dentro de todas estas lógicas católico-cristianas, ¿por qué dices que es pecador? Él es un pecador y no puede, pues, comulgar él mismo, mucho menos puede tomar la comunión de sus fieles, y lo hace. Por eso es terrible lo de las cosas fúnebres, sí. y lo de su sobrina, los ritos en las confesiones. a Miguel. Los ritos fúnebres. Él se aprovecha el resto para joder a los demás, y obviamente a uno es como, obviamente en ese momento que a alguien no le den los ritos fúnebres católicos es una cosa tenaz, o sea, y lo hace de malo, solo para joder a Páramo. Yo siento que no lo hace de malo, lo hace de culpable. O sea, yo siento que no lo hace de malo, como por ejemplo, Pedro Páramo hace las cosas de malo, de ambicioso. Miguel hace las cosas de malo, pero de malo en el sentido de ser un niño malcriado y caprichoso, que además es la razón por la que Pedro Páramo lo recibe, porque cuando a él le presentan a Miguel, él ve en Miguel esa ambición, ese capricho, todo eso malo que es él y que él sabe que tiene, lo ve en Miguel, y por eso acepta a Miguel como su hijo y no a ningún otro. Porque más allá de o sea, Pedro Páramo no es como de, ay, no tiene mamá el niño, no, pues recibámoslo, no, Pedro Páramo es el hijo de puta. O sea, Pedro Páramo es la representación del mal padre y del padre abandónico. O sea,
Él no está recibiendo niños por chévere, él los recibe porque él sabe que Miguel es tan malo como es él y que Miguel va a poder mantener esa mano dura que él está teniendo sobre Exacto. Comala y la Media Luna. Esa es la razón por la que él recibe a Miguel, mientras que el padre Rentería sabe que es culpable porque ha perdonado a Miguel, porque Miguel mató a los padres de su sobrina y violó a su sobrina y él le tuvo que perdonar eso y eso significa que él como cura vertió el perdón, que es lo más importante de la religión católica. O sea, en el catolicismo la gran diferencia con las otras religiones es que existe el perdón, la piedad, pero él no hizo eso en nombre del perdón ni en el nombre de la piedad, él hizo eso en nombre de la ambición económica y por eso él es culpable y por eso él no puede recibir la comunión ni darla. Entonces él todos los fallos que tiene los tiene por una falta de carácter, no por Es maldad. interesante, hay muchas cosas de cortar del padre Rentería. Y es que el padre Rentería creo yo que es una de las figuras como que puede ejercer una voluntad, tiene cierta autoridad sobre Pedro, no la ejerce, porque no, o sea, Pedro Páramo abarca todo, así como la hacienda La Media Luna. Y por eso ahí, inclusive Rulfo lo describe directamente, que le dicen como, bueno, ¿y dónde queda la finca? Y él dice como, hasta donde usted pueda ver, allá eso es la Media Luna. La Media Luna es de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. Y así es la autoridad de Pedro Páramo. Y cuando muere Miguel, y por eso es que a Pedro le da tan duro la muerte de Miguel, porque es que si muere Miguel, él ya sabe que y a partir de ahí es que se empieza como, creo yo, como a gestar el desmoronamiento literal del gobierno de Pedro Páramo. Porque él sabe que si muere Miguel, él ya no va a poder gobernar más allá de la muerte, así como él lo esperaba con Miguel. Aunque haya dejado un montón de hijos regados, no tiene un heredero. Exacto. Pero es que los hijos trabajan para él. Y esa es la particularidad de ese gobierno y de esa como paternidad que él tiene, y de esa manera de tirar con todas las mujeres. Porque es que, no, o sea, tener sexo con las mujeres de Comala no solamente es placentero para él, no solamente es una forma de gobernar también, sino es también darle trabajadores a su hacienda. Por eso es que Abundio también, al final, que Abundio es un personaje fantástico porque es como una suerte de Virgilio que guía a Juan Preciado al infierno, lo lleva hacia donde está Comala, pero a su vez él es quien al final uno se da cuenta que él es el que mata a Pedro Páramo. Es una suerte de parricidio que hay ahí. Él, en medio de su ebriedad por la muerte de su esposa, que él dice como, luego de que yo le trabajé a él tanto tiempo, por lo menos que me ayude para poder enterrar a la cuca bien, que así le decía a la esposa. Y en esa ebriedad, esa parte supremamente densa. Y es muy curioso cómo Rulfo entrevé ese asesinato. O sea, a la que sí claramente como que uno se da cuenta que matan es a Damiana Cisneros, que Damiana Cisneros también es un personaje crucial para el desarrollo de la novela, porque Damiana es una de las pocas mujeres que desea de verdad a Pedro Páramo, o sea, como que sí lo quiere, sí por eso le ayuda con la hacienda y todo, es una suerte de secretaria, pero Damiana Cisneros cuando llega el momento de su noche de estar con Pedro Páramo, que es para ella una suerte como de premio, ella no está con Pedro Páramo y ella se va a lamentar de no haber podido estar con él durante toda su vida. Ese es uno de los recuerdos recurrentes de ella. Sí. Y los matan a los dos, matan a Damiana y matan a Pedro. Y aún más allá, después de la muerte, que es una metáfora muy bonita y muy mexicana, Damiana le pregunta a Pedro que si iba a almorzar, que si le lleva el almuerzo, que es como en la parte final de la novela. O sea, como que inclusive más allá, ese gobierno de Pedro Páramo, esa relación que tenían de complicidad y camarería con Damiana Cisneros, va. Porque además también Pedro Páramo respeta a Damiana por eso, por no haber dormido con él. Claro, porque es la única que de verdad como que se le resistió. Se le resistió, pero es mentira, en el fondo Damiana sí quería, y es en solo el cambio, tuvo miedo. Que si ustedes se van a... o sea, si hay lectores como ahorita que están pasando por 100 años de soledad, esos cambios de sitio les van a parecer muy similares a los gemelos Aureliano y
a José Arcadio, que son gemelos que se intercambian. Así también se intercambiaron las hermanas Damiana y Eduviges, tal vez creo que se llama Eduviges. a la hora de estar en la noche de bodas con Pedro Páramo. Y creo que esos personajes, los personajes femeninos, son muy interesantes en la novela, porque no solamente, o sea, la novela abre con un personaje femenino, no en el sitio Juan Preciado, sino en la mamá de Juan Preciado, que es Dolorita Espejo. Y con esa suerte de encomienda que le da a su hijo, el gobierno de Pedro Páramo permanece gracias también a Damiana Cisneros, y ahí uno puede ver símiles de el presidente y de la patria, ¿sí? O sea, si no estuviera Damiana para ayudarle a Pedro, el gobierno de Pedro no existe. O sea, es una suerte como de simbiosis que tienen ellos dos, porque sabe que, y si Pedro no está, Damiana pierde a quién ayudarle, pierde a quién servir, y pierde su sustento. Entonces ninguno de los dos puede existir sin el otro, así como la patria y el Estado no pueden existir el uno sin el otro, o sea, la patria en cuanto a estado físico también. Entonces es interesante ver cómo estas metáforas que utiliza Rulfo son a su vez metáforas de la historia latinoamericana, ¿sí? De esa formación, de ese caldo de cultivo en el que nos encontramos, digamos, desde hace 12 años, de saber quiénes somos, cómo nos definimos, cómo armamos este país y cómo construimos esta vaina que ya están dando. ¿Sí? De hecho, respecto a como esa forma en la que Pedro Páramo impone su poder, también es muy interesante los pasajes que le muestran a uno de la infancia de Pedro Páramo, porque don Lucas Páramo no tenía todos Estaba esos terrenos. O sea, sí, exacto, él tenía un montón de deudas, y de las deudas es que Pedro Páramo hace su riqueza, porque él se casa con Eduviges, sí, él se casa con Eduviges en razón de las deudas. Él no se casa con Eduviges porque la quisiera, sino para saldar esas deudas y apoderarse de la riqueza de la familia de ella, porque no había un hombre en esa familia que se hiciera cargo. Entonces él también pone en favor, digamos, como estas reglas sociales para él, para su beneficio, para su crecimiento económico. Y de ahí en adelante comienza a ejercer como le da la gana. Entonces, por ejemplo, el tema de es que mis terrenos van hasta donde se ve, hasta donde dé el ojo, es literal. Cuando llegan a hacerle reclamos por los lineamientos, por los linderos, él le dice, corra los linderos, córralos. Así como si nada. O sea, es que es descarado. Y aún así es muy curioso, o a mí me parece muy curioso de ver, no, es que Pedro Páramo me cae muy mal. O sea, si Pedro Páramo fuera un ser humano, me caería demasiado mal. Pero... pues es que es la representación de muchos seres humanos que han habido en la historia latinoamericana. Sí, es que lo que representa Pedro Páramo es horrible. Exacto, y lo peor es que han existido, y por eso no le cae más mal, porque uno sabe que esto no es como, no es ficción. ¿De dónde habrá sacado esto Rulfo? No, es porque ha pasado. Hay muchos Pedros Páramos por ahí. Exacto, y es terrible. O sea, Pedro Páramo mandaba asesinar al que se le atravesara, organizaba los terrenos como le daba la gana porque él tenía el poder. Y por ejemplo, cuando él negocia con estas fuerzas militares, con los revolucionarios, paralelas al Estado, con los revolucionarios, él negocia con plata que no tiene. Ah, sí. Y los convence de que esa plata sí existe. Y cuando llegan a pedírsela, les dice como no, ahí les voy anotando. Vayan, con la esperanza de que no vuelvan o vuelvan muertos. Exacto, sí. O sea, es una abeja. Y es que es mal padre, es mal patrono, es mala persona, es mal católico. Y la única persona con la que quería ser bueno, que era Susana, ni siquiera lo toca, ni siquiera lo mira, no quiere nada de él, no lo soporta. Es como su karma. Y es aún más impresionante cuando piensas en las palabras que Pedro Páramo tiene para Susana. O sea, la forma en la que habla el Pedro Páramo joven de Susana es hermoso.
O sea, tiene una labia, es que también maldito Pedro Páramo. Parlero aparte. Una labia, o sea, uno le dicen algo o sea, esos diálogos están como para leerlos el día de tu matrimonio, en tus votos. Es precioso todo lo que dice de Susana, y cuando vuelve a ver a Susana está loca, no lo aguanta y solo extraña a su ex marido muerto. O sea, es muy triste. A uno le alcanza a dar un poquito de pesar con Pedro Páramo. Un poquito, Es que no mucho, porque me se cae lo muy mal. merece. Eso es algo interesante de esa dualidad de Pedro Páramo que expone Rulfo, porque es que yo creo que en la infancia y en la figura de Susana, la figura de Pedro Páramo lo que significa Pedro Páramo para Comala se humaniza mucho, porque uno ve cómo el niño está jugando con Susana en el río, cómo el niño está, la abuela lo llama y él se pone a pensar, y la abuela le dice, si te quedas ahí mucho tiempo en el inodoro te va a salir algo y te va a comer, y él dice, perdón mamá, es que estaba pensando en Susana y pensaba en ti, que esa metáfora es maravillosa, y cuando dice cómo es que tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío, o sea, el man es un poeta. Sí. El man es supremamente poético. Sí. Y para ser mal padre además. Y uno ve como esa falta de consecuencia entre lo que él hace, lo terrible que él es, lo déspota, lo duro, lo que no le importa, lo fuerte, lo reacio a todo, lo obstinado, lo terco, porque también es reterco. Sí. Todo eso es como y narcisista. Todo eso parece que no existiera en ese Pedro Páramo enamorado e infantil con Sí. Susana. Y además que Susana, hay unas partes cuando Susana ya está en sus últimos días, que está perdida en su mundo, que de hecho es una cosa que dice Rolfo también, ¿no? Que cuál era el mundo de Susana San Juan, esa es una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. O sea, están como de verdad totalmente distanciados, a pesar de que al final pues Susana está viviendo en la media luna. O sea, Pedro Páramo se la trae. Sí, tan cerca y tan lejos. Y ella duerme. Se sentaba a mirarla dormir. Y duerme desnuda. Inquieta. Y lo que más le molesta es eso, que la ve dormir inquieta, no la ve dormir triste, no la ve dormir enojada, la ve dormir inquieta, pero no sabe por qué está inquieta y no puede devolverle la tranquilidad, porque él no sabe qué es lo que le quitó esa tranquilidad. Exacto. Malparido. Es que pero a mí esa figura de Susana me parece tan loca en todos los sentidos, porque es que también uno puede mirarla de una manera muy mística, o sea, como algo que las experiencias místicas que tiene con Pedro Páramo, que al final, cuando ella la ve, cuando Pedro Páramo ve a Susana con una suerte de árbol, o sea, de verdad es como si fuera una virgen, como si fuera una santa que él va venerando durante toda su vida y que nunca puede alcanzar, como que de verdad es como una monedita que él carga de su santa devoción. Y creo que, o sea, una de las cosas también como muy reivindicantes de la mujer en Pedro Páramo es que Pedro Páramo, a pesar de que puede poseer a todas las mujeres, a pesar de que él pueda hacer galantería de que lo tiene todo, ¿sí? Que eso es algo muy machista y muy latinoamericano, como yo tengo una mujer y le quiero mostrar lo que tengo para que ella se enamore de mí, ¿sí? Entonces tengo tierras, tengo carros, tengo ropa, tengo estas cadenas, o sea, poniéndolo como ahorita. Pero Páramo lo tiene todo y aún así Susana no lo voltea a mirar nunca. O sea, es como de verdad, genuinamente no me interesas. Y por eso él vive en los recuerdos. Por eso es y es una de las cosas que miramos en la escritura como tal de Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela que creo que si se pudiera cantar o leer o recitar, cambiaría mucho su manera de entenderse. Porque, pues primero sería mucho más compleja. Una radionovela de Pedro Páramo sería increíble. Sería muy genial. Y además que inicialmente el primer manuscrito que manda Rulfo, o sea, esta división que nosotros tenemos en fragmentos es producto de la edición. No estaba. Antes era un chorrero. Sí. O sea, era un chorrero, exacto. O sea, imagínate tú entenderte esto.
Es como en qué momento salta, en qué momento cambia, en qué momento estoy hablando con otra cosa, con otra persona, ¿quién habla aquí? Que esa es una pregunta muy recurrente en la novela. Y no sé si se la hicieron cuando se acercaron a ella, es ¿quién está hablando? Todo el tiempo uno no sabe. O sea, a Sí, medida que vas avanzando se hace más claro como, como los diálogos que tienen ciertos personajes, como Juan Preciado y esta mujer con la que está en el ataúd. Son de los diálogos más fáciles de identificar. Y cuando uno empieza a ver palabras dulces, uno sabe que es Pedro Páramo joven. ujú, Pero todos los demás, caos. Caos. Es como, ¿quién es esta persona? Además, te introducen personajes nuevos sin avisarte en lo más mínimo. Tú nunca te enteras que es un personaje nuevo hasta que por la mitad de una escena de 5 páginas te dicen el como, nombre. hola Miguel. Y es Sí, como, hay un nuevo Miguel, ok. O sea, pero es que esa es una de las genialidades que, o sea, esto de me mataron los murmullos es real porque uno siente los murmullos En la en novela. la novela, o sea, es increíble cómo uno puede sentir muchas voces al tiempo, incluso pues leyendo y que claramente cada personaje tiene una línea, tiene un párrafo. No, uno siente los murmullos, uno siente, o sea, el man te mete en este ambiente de esto está muy solo y aquí hay muchas cosas pasando al tiempo y tú no sabes quién está hablando por allá atrás, quién te está hablando aquí al ladito, ujú. con quién está hablando Juan Preciado, quién está allá al fondo. O sea, es increíble cómo lo logra. Y cuando, o sea, una de las escenas que más me encantó fue cuando este hombre se da cuenta que está Ujú. muerto, que es como, porque siento, o sea, es como que no siento las palabras, no escucho las palabras, sino que las siento, dice algo así. Y uno queda como, oh por Dios, o sea, que efectivamente todo este tiempo estaba muerto, sí, sí estaba muerto. Y uno como, Es que es what? muy loco. Y además porque él se muere a mitad del camino, entonces Sí, dentro de todo este caos uno empieza a preguntarse, ¿estaba muerto desde el principio? ¿En qué punto murió? Ah, murió ujú. acá. Ah, espérate, entonces él murió en este punto, pero desde antes ya estaba viendo muertos. Creo que es de las historias que vale la pena sentarse y leerlas de Sí, una parece un sola cuento sentada largo. Eso sí es verdad, parece un o cuento dos largo. sentadas. La novela. Además, La Ujú. sombra es Además es Sí, lo pequeñita, o corta, sea, se exacto. presta para hacer esa lectura. Es una novela que tiene como 70 páginas, pero 100 qué páginas, vaina tan pero es una complejidad compleja. y una profundidad en ese pucha. Y los cambios que hace de tiempos, porque, o sea, si se dan cuenta, también en este también tiene una suerte de empate con 100 años. Ah, que por cierto, la historia de García Márquez la recibe por primera vez, creo que se la manda a Mutis. Mutis que siempre ha estado permanente en estos capítulos, Sí, en taza de tinta. amor a Mutis. Mutis se la manda y le dice como, oiga, Es que Mutis era muy social. Gracias, literal. Mutis. Uy, sí, él era Uy, todo lo sí, contrario o a sea, Rulfo. esos dos llegan, Rulfo sería como ese amigo que lo absorbe Mutis, como mire, te Es que presento a este Mutis era el man, extrovertido que Exacto. anda adoptando exacto, introvertidos por y ahí. Rulfo estaría ahí como, hola, Literal, ah, literal. tú eres del de Pedro Páramo, sí, Me encanta. Tengo un amigo que lo vas a amar. Ah, sí, Sí sería. y entonces Mutis le manda la primera edición de Pedro Páramo a Gabo, y Gabo la lee y dice como, ¿qué es esto? La vuelve y dice, la lee 2 veces antes de dormir, y dice como, esta vaina es, de verdad, esto es otro mundo, o sea, esto es algo único en la literatura latinoamericana y es muy, o sea, el comienzo, digamos, o sea, estar narrando algo que ya pasó, es como abre también 100 años de soledad. Cuando dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es algo similar a lo que pasa en Pedro Páramo, porque uno todo el tiempo está viviendo en los recuerdos De del todos. cacique. Y de todos de todo el prácticamente. mundo, sí. Sí, los O sea, recuerdos de uno vive, todo Muy el uno se loco. pueblo. entera de que a un Es man muy loco. lo colgaron, de que, esa es otra cosa, cuando Juan Preciado llega, él llega y se queda en la casa Eduviges. de Dubiges, que es la hospedera. Y en la casa no es cualquier casa, o sea, en esa casa han matado gente, en esa casa es como que todo está directamente conectado con Pedro Páramo. De hecho, desde el principio, en esa casa fue donde mataron a Bundio por haber matado a Pedro Páramo. Uh -huh. Entonces uno ya sabía al final
pero no sabía. Que ya sabía. Ajá. Y creo que el primer asesinato de Pedro Páramo, bueno, no de Pedro Páramo, sino de los Tilcuates, que son la figura como de sicarios, Sí. trayéndolo al concepto. El primero también sucede por temas de tierras, que le dice como, ve y mátalo y ya, y escóndelo. Pero esa casa, que creo que y no sé cómo lo sintieron ustedes, la espacialidad de Comala. O sea, Muy raro. Yo siento que es como un pueblito chiquito, pero como que hay una plaza en el centro, y está la iglesia, que es la del padre Rentería, Sí. pero todo está lleno de polvo, yo lo sentía tan lleno de polvo, Sí, yo decía como que de verdad, es que de verdad es la desolación Sí, como pueblo completa, abandonado. o sea, uno siente ese calor, esa tierra moviéndose, yo siempre que hablaban del paisaje era como que no había realmente nada, era como plano, mire, la nada, pero todo es de Pedro Páramo, dejémoslo muy claro. ajá, y Sí. todo se da con acidez, dice el padre Rentería en una de las muchas metáforas e imágenes maravillosas que escribe Rulfo, dice que todo se da con acidez, que por eso él no se lleva unas semillas de mandarina o de naranja de los pueblos cercanos, porque si las pone se sabe que se van a morir si las entierra, si las planta en Comala. Sí. Así de árida y de amarga es la tierra, como tan reacia todo y tan difícil de tratar. Igual es la tierra por la que todos están peleando, ¿no? Sí. Sí, que todo es Pedro Páramo. Y es interesante cómo hay un momento en el que parece como haber felicidad en Comala, que eso un día se lo explicaba el profesor Cristo Figueroa, es su profesor, que nos enseñó, o bueno, por lo menos a mí me enseñó a Pedro Páramo, me enseñó a Rulfo, y algún día en una clase le explicaba que yo sentía que el único fragmento en donde hay felicidad en Comala es cuando muere Susana, que es cuando llega la fiesta, que entonces empiezan a teñir tanto las campanas que nadie escucha, porque quién está hablando al lado, y que hay una fiesta como comunal, como general, como que todo el mundo está feliz, pero no está feliz por la muerte de Susana, sino porque ha llegado como la fiesta y están ebrios y todo. Y Pedro Páramo toma esa suerte de traición a su figura, sí, y dice su frase, la frase más icónica de todo el libro para mí, que es: me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Uy. Y así sucedió. Y así lo hace. Maldito. Sí. A uno le da mucha rabia esa frase, ¿no? Demasiado. Es como, No. En esa Uy. escena da mucha rabia. También el momento que me da mucha rabia, que sucede después de eso, o antecitos, es cuando el abogado va a pedirle. a pedirle y le cobra los honorarios. Y la esposa le dice como, ese hombre nunca te va a pagar nada. La sabiduría femenina es también otra cosa que está súper presente. Todo el tiempo las mujeres tienen razón. Esa parte también deja muy en claro cómo él se cruza de brazos, porque ya no iba a ayudar a nadie, pero además como si él alguna vez lo hubiera hecho, ¿no? Porque es que Pedro Páramo es súper narcisista, él todo lo que ha hecho no es en pro de nadie. Además que, por ejemplo, cuando muere Miguel y están las mujeres llorando, él dice, callen a esas mujeres que lloran más por mi muerto que yo. ¿Qué tal? Mi muerto. Pero aún así, cuando muere Susana, tú sientes la rabia de Pedro Páramo. Uno entiende por qué el man está tan enojado, porque es que ese es el punto en el que él de verdad siente un dolor y nadie más está ahí para sentir ese dolor con él. De hecho, todos están como, ay, perfecto que se muera la loca. Y sí es cierto que no están celebrando porque ella murió, pero él lo toma de esa manera. Y si uno recuerda cómo fue el funeral de Miguel, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba triste, porque en medio de todo, aunque Miguel era igual que el papá, hijo de tigre, sale pintado, dicen por ahí, la gente quería a Miguel. Y esa es una diferencia con Pedro. La gente quería a Miguel, las mujeres querían a Miguel, pero Miguel era horrible, igual que el papá. Sí. Pues mira quién es la que dice, voy a despedirme de don Pedro. Esta es la parte que tú dices del abogado cuando va a reclamarle sus honorarios. Dice, sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que él me dé nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. El narrador dice, pero ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Es que reciben avisos del cielo o qué? Uy, esa parte me mucha risa. Sí. Hay una sabiduría de verdad que las mujeres lo entienden todo. Y yo creo que por eso es que Damiana también es muy inteligente y se queda bajo el abrigo de Pedro Páramo.
que igual también pensemos en la sobrina del padre de Rentería, que Rulfo describe que se guarda bajo el ala de él como si fuera una gallina con sus polluelos. Y es que la hija, no se sabe si es la hija o sobrina, esa relación es supremamente extraña entre el padre Rentería y su sobrina con la que vive, porque duermen en la misma cama. Bueno, sí, es muy rara. Sí, es muy rara, pero en teoría es la sobrina, pero es muy, muy rara. Igual que los hermanos que conoce Juan Preciado. Acabas de tocar un punto, papi. Los hermanos con los que conoce Juan Preciado, y además que ahí está su compañera de tumba, ¿no? Sí. Ahí está, creo que se llama Dorotea y Donis. Que Dorotea, según el padre Rentería, es una mujer que no cometió pecado, que parecía, ella le dice como que tiene que confesarse, y él le dice como, tú no te confieses porque tú pareces una santa. Y uno se da cuenta que Dorotea, primero, está en incesto con Donis, y vive en incesto, y segundo es la que le consigue las mujeres a Miguel. Entonces es una mujer que no solamente, o sea, sí es pecadora, y ella lo sabe, ella sabe que ella necesita una redención, y por eso esa es otra de las cosas importantes del padre Rentería. El padre Rentería nunca hace nada, o sea, no le da la redención, no hace unas confesiones como super, ay, bueno, sí, no le da los santos óleos a Susana, porque cuando va Susana lo rechaza y le dice como, ay, no pierda su tiempo conmigo, por favor, sí, vaya y ábrase. Y él, para calmar a Pedro, le dice como igual los locos no van al infierno porque ellos no son conscientes de sus pecados. Es vieron que son malditos y me van a decir. Sí, como, ay. Sí, es ahí curándose en salud. O sea, es ahí él como cubriéndose el culo nomás. Sí, o sea, lo que estaba evitando era que Pedro lo matara. No lo hace con ninguna otra intención. Por eso es que acepta la limosna que le da Pedro por hacer los ritos funerarios de su hijo, que es algo que él está obligado a hacer porque pues es su labor, señor. O sea, usted tiene que enterrar a Miguel porque usted es el cura del pueblo. Sí. O sea, si usted no lo va a enterrar, ¿quién lo va a enterrar? Y entonces dice como, no, si es por mí que se condénalo, señor, que es una frase muy, muy bella cuando él está orando y le dice, Señor, si es por mí, condénalo. Y llega Miguel y le da una mano de dinero y le dice, tome, para su iglesia. Y el otro le dice como, listo, entonces hagamos los ritos funerarios de Miguel. Él digo, cuando hace lo único que tiene que hacer, que es, o sea, cuando hace lo que de verdad uno dice como, es un padre, tiene que hacer eso, está mediado también porque primero no quiere hacerlo, o sea, de voluntad no quiere hacerlo, y lo hace porque Miguel se lo ordena. Paga. Porque Miguel le paga. ¿Sí? Entonces es un padre que no hace nada. Sí. Y lo único que hace es por Miguel. Sí, es terrible. A pesar de que lo odia. Yo quiero mencionar que Dani hace un gran análisis del padre Rentería en su tesis. Ay, gracias, Dani es mi editora. Sí, entonces por favor, es buenísimo el análisis que hace, pues como habla de los dos padres tanto en Gente Independiente como en Pedro Páramo. Ajá, spoiler alert. Buenísimo. Es que es una novela total, o sea, de verdad yo como que entre más la leo es como, pucha, pinche Rulfo. Te odio. Sí, es que es todas las lecturas que se puede hacer, es infinito, aquí nos podemos quedar toda la tarde. Aquí porque es que hay demasiados análisis como solamente la figura de Pedro Páramo. Hay análisis comparatistas con Absalón de Faulkner, con la figura del patriarcado, obviamente, inclusive con Laxness, uno también lo podría hacer el vínculo por ese lado, porque pues en ambas novelas hay un personaje masculino que está a lo largo de toda la novela. Cosa que hace Dani. Uno podría hacer análisis de Dante, hay análisis de Pedro Páramo, como yo les comentaba, como Virgilio es... El viaje, sí. Exacto, como Abundo es Virgilio y los va llevando a Juan Preciado. Y un viaje por el infierno. Exacto, y aquí ahí sí tiene todo, o sea, toda la espacialidad, todo el ambiente que se genera en Comala es infernal. O sea, Comala es un infierno por donde se le vea. Tanto en lo que está sucediendo, en la condena, porque esa es otra cosa. Como el personaje del padre Rentería no ejerce sus funciones como padre, en el sentido que lo decía Mafe, del perdón, de dar redención,
de acercar a sus feligreses a un Jesús que los puede salvar, a un Dios que los puede salvar, todos los personajes de Comala están condenados. Y por eso es que hablan más allá de la muerte. Por eso es que los hermanos, a pesar de que están enlodados, como lo escribe Rulfo, como los hermanos incestuosos están durmiendo en una cama y están viviendo en una casa que no tiene, o sea, que está de verdad sumida en un lodazal, en un barrial. Sí. Como y están siempre desnudos. Exacto. Como su ataúd está agujereado, lleno de moho, como inclusive hasta la misma voz que ellos tienen es seca, áspera, de viejo. Todo eso es producido porque no hay una redención, ellos están muertos y nadie los va a salvar, y todo el que llega a Comala muere y nadie lo va a poder salvar, porque no hay una redención en ninguno de los personajes. Y eso es de locos. Porque eso nos condena a ser la segunda estirpe, como la de los Buen Día, la última estirpe, los que no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Así. Es una condena latinoamericana. Bueno, ya para cerrar, no sé si darle un puntaje a Pedro Páramo, porque es Pedro Páramo, o sea, esto se sale de cualquier sistema de calificación. Literal, o sea, sí, es estúpido decir, ¿cuánto le pones? Sí, es como, ¿cuánto le pones a una de las mejores obras escritas en la historia de la humanidad y de la literatura latinoamericana? ¿Cuánto? O sea, pues... Atrévase a ponerle menos de 50, ¿ok? Exacto, o sea... Y como creo que es muy difícil darle un puntaje a Pedro Páramo y que sería muy injusto, entonces creo que es mejor que cerremos leyendo cada uno su frase favorita de Pedro Páramo. ¿Qué les parece? Listo, me parece perfecto. Bueno, pues yo elegí una que... Pues es que de verdad, o sea, miren, uno puede elegir un párrafo todo el libro de descripción en todo el libro. Pero algo que a mí me gustó, una frase que a mí me gustó mucho, porque es, o sea, uno siente esa decadencia de absolutamente todo en la novela, es esta. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Me pareció maravilloso. Grande Rulfo. O sea, imagínate, te estás deshaciendo de la vida. Es como, entre más vives, más te estás muriendo. Y uno, como, sí, ya sé. Muy barroco, a fin de cuentas. Y además, sí, el hecho que utilice la palabra sorbo también es el agua. O sea, es eso que renueva, supuestamente, que trae vida, pero que en Comala no pasa, porque en Comala todo es árido. Y en los suspiros, o sea, obviamente en un lugar re triste donde todo el mundo está como que jartera, ¿pa' qué vivo? Pues obviamente uno se la va a pasar suspirando. Es como un sorbo de vida que no se deshace. También, o sea, todo es como ya la muerte, aquí está de mi ladito. Mi frase, no es una frase exactamente. O es una imagen. Son como las últimas dos parrafitos que está susurrando Pedro Páramo después de perder a Susana, antes de que todo se vaya al carajo. Bueno, secuencialmente hablando, antes de que todo se vaya al carajo, porque ya están las últimas páginas literal. Entonces, además porque llevo todo el capítulo diciendo que odio a Pedro Páramo y es verdad. No se merece la redención. Estaba entre esta y una parte en la que están diciendo que a Pedro Páramo, pobrecito por casarse con esa esposa loca, y luego dicen, no, él se merece eso y hasta más, es de lo peor. Pero como llevo todo el capítulo hablando mal de Pedro Páramo, voy a leer para que entiendan a qué me refiero con que tiene una gran labia. O sea, en serio, uno puede sacar aquí frases para conquistar señoritas en un bar. Sí. Dice: hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuándo te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote, cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi, pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso, que está en la vereda, y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Eso es cuando eso es ya al final del libro.
Sí. Es que es la que tengo que parece como una apariencia, como una aparición toda mística, porque está como al pie de un árbol, como todo adánico en el paraíso. Sí, como ascendiendo al Exacto, cielo. uno podría hacer un símil de ahí y de la ascensión de Remedios la Bella. ¡Puf! Suavecito. Ajá, Juan Rulfo y Gabo Amigos. Amigos. se llevan muy bien, sí. Amigos, o sea, se nota la inspiración para Macondo. Total. Uf. Son pueblitos ahí que están cerquita. Sí, ambos quedan En el Carajo. carajo y están jodidos. en la entrada del Sí. infierno. Aunque siento que Macondo es más chimbita. Como que, o sea, si me dijeran a quedar, yo me quedo en Macondo. Macondo es como más, más pachanguerito. Hay Sí. más circos. Listo, Dani, ¿cuál Uf, es tu frase? Yo me acuerdo que yo la primera vez que leí, yo habitualmente escribo las frases de los libros que me gustan, porque a mí me gusta cazar epígrafes para mis cuentos. Y cuando leí Pedro Páramo, llené literal como 6 hojas, o sea, de frases. Y porque me tocaba, era una lectura súper pausada, porque era como, esta frase está muy buena. Y esta frase está muy buena. Uy, todo el libro. Y así, pero ahorita como volviendo a encanta. leer, justamente también es sobre Susana, un recuerdo de Susana. Que son los más hermosos. Dice, por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se había haber dormido, porque cuando despertó solo se veía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba en ti, Susana. Ay, Es hermoso, Divino. es un poeta. divino, si ven, así sonaba enamorado. Sí, Y al final ya ya sonaba todo. dolorido. Te odio. Y se lo mereció. Maldito Maldito Pedro. Pedro Páramo. Listo, sí. Lean a Pedro Páramo, por favor, y lean a Rulfo, y quieranlo. Es genial. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y cuéntenos, ¿ya habían leído esta novela? Si no la habían leído, ¿quieren leerla? Y recuerden estar pendientes de nuestra página web www.tazadetinta.com. Allí encontrarán todo el contenido que semana a semana preparamos para ustedes. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta_piso podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta, solo eso, hasta ahí, en TikTok y en YouTube. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. Escucharon a sus podcasteras favoritas, Mafe Escobar, Diana Ardila y Daniel Escobar. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Diana Ardila y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.